Buenas tardes, gracias por la presentación. Soy César León Vega, cirujano oncólogo, médico especialista del Departamento de Cirugía Oncológica en Abdomen. El día de hoy desarrollaremos el tema conociendo sobre prevención y detección de cáncer de colon y recto. Cabe mencionar que al hablar de prevención y detección es el hablar de cribado. ¿Qué significa eso? El cribado es el marco de los sistemas sanitarios, se refiere a la realización de pruebas diagnósticas a personas en principio sanas para distinguir aquellas que probablemente no lo estén o estén enfermas, de las que probablemente no lo están. Ya. El cribado de cáncer colorectal, esto implica realizar diferentes exámenes diagnósticos en prevención secundaria para la detección precoz y debemos conocer estos principales puntos. ¿Qué es el cáncer colorectal? ¿Por qué hacerse un cribado? ¿Quién debería hacerse un cribado y qué salva vidas además de un cribado? El colon es la parte, bueno, vamos a conocer lo que es el colon y el recto. Son órganos del sistema digestivo que se encargan de descomponer los alimentos para que el organismo los utilice. En el intestino grueso, el agua y las sales se eliminan de los alimentos sin digerir a medida que atraviesan el colon. Y los desechos de los alimentos sólidos se llaman heces o excrementos. Y el recto contiene las heces hasta que salen del cuerpo por una abertura que va a ser el ano. El colon es la parte más larga del intestino, medio 1.1 y medio metros de largo. Tienen 4 secciones, el colon es ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoideo. Y el recto está cerca al final del intestino grueso, aproximadamente 12 centímetros de largo. Debemos saber también qué son los pólipos. Los pólipos, bueno, se componen de la pared de la capa de los tejidos, la capa más interna que entra en contacto con los alimentos, se llama mucosa, y esa va a haber una zona de crecimiento de células anormales llamadas pólipos y ocurren con frecuencia en la mucosa del intestino. Acá a través de una imagen de endoscopía, acá una imagen gráfica. ¿Por qué hacer un cribado? El cribado del cáncer colorectal detecta los pólipos y los cánceres antes de que comiencen los síntomas, salvando vidas de dos maneras. El cribado previene el cáncer de colorectal y se previene el cáncer cuando los pólipos se extraen antes de que se conviertan en cáncer. ¿Ya? Y el cribado detecta también el cáncer en las etapas iniciales antes de que comiencen los síntomas. Cuando el cáncer se detecta en las etapas iniciales, es más fácil de curar o tratar. El cribado comienza cuando una persona está en riesgo de cáncer colorectal. Se utilizan los siguientes métodos. Uno es la endoscopía. Implica un dispositivo de mano que permite a los médicos, como los gastroenterólogos, mirar dentro del colon y del recto para buscar crecimientos anormales. Y las pruebas de laboratorio, como la sangre en heces, ¿ya? Hablando un poco más de la endoscopía, se utiliza para extraer los pólipos utilizando tanto la colonoscopía o sigmoidoscopía flexible, y los pólipos extraídos se envían a un experto denominado patólogo. Este busca células cancerosas en el pólipo con un microscopio, y si encuentra las células cancerosas se hace un diagnóstico de cáncer. Bueno, cribado versus diagnóstico. Se realiza un cribado del cáncer si no hay signos ni síntomas del cáncer colorectal. Una vez que hay signos y síntomas, el objetivo de las pruebas es hallar el problema y hacer un diagnóstico. Ya es la diferencia. En este caso, bueno, vamos a tener que va a haber algunos síntomas como son anemias por deficiencia de hierro, excremento con sangre, que puede ser hematoquesia o rectorragia, o cambios en los hábitos intestinales, mayor frecuencia de deposiciones. ¿Qué debería hacerse en un cribado? Debemos saber que algunas personas son más propensas a desarrollar cáncer colorectal que otras. Lo que aumenta el riesgo se llama factor de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo de resfriarse es el contacto estrecho con una persona infectada. Hay algunos factores de riesgo de cáncer colorectal. Algunos pueden cambiar, como son los siguientes que voy a mencionar, que es el comer alimentos altamente procesados, el fumar, el no hacer ejercicios. Y hay otros factores de riesgo que no se pueden cambiar, como va a ser la edad y sus antecedentes médicos. Si tiene factores de riesgo, no significa que es inevitable que desarrolle el cáncer colorectal. De la misma manera, puede desarrollar el cáncer colorectal incluso si no tiene factores de riesgo conocidos. ¿Cuáles son los niveles de riesgo en cáncer colorectal? Esa es una tabla del NCCN en el cual menciona, toma 3 tipos de riesgo: riesgo normal, riesgo aumentado y riesgo alto. El riesgo normal es aquel que tiene al menos 45 años de edad y no tiene otros factores de riesgo importantes. ¿Cuál es el riesgo aumentado? Su familia biológica tiene antecedentes de cáncer colorectal o de pólipos avanzados previos al cáncer. Ha tenido cáncer colorectal o pólipos que aumenten el riesgo de cáncer, o también tienen algún tipo de estas enfermedades inflamatorias intestinales, como es la colitis ulcerosa o colitis de Crohn. Y en riesgo alto vamos a tener uno de los siguientes síndromes de cáncer hereditario: síndrome de Lynch y síndrome de poliposis, o como poliposis adenomatosa familiar atenuada y clásica. ¿Ya? Hay otras medidas que pueden tomar para prevenir cáncer de colon. Estas
otras 7 medidas, bueno, tomar aspirinas, existe un factor protector al consumo de aspirinas, pero esto no se da a todas las personas y esto se vio en un trabajo en donde se explicó que las personas que consumían aspirina con tiempo prolongado daban aquella disminución del riesgo de cáncer colorectal. ¿Y quiénes eran estas personas? Bueno, los que tienen antecedentes cardiológicos y toman ya la aspirina como parte de su tratamiento cardiológico. Entonces, por eso es que no se implementa o se implanta un protocolo de que las aspirinas sean como parte de prevención. Comer alimentos saludables, comer muchos alimentos vegetales, coman cantidades limitadas de carnes rojas y evite la carne procesada. No dependa de suplementos dietéticos para obtener nutrientes. Y lo mejor es obtener nutrientes de alimentos. Beber poco o nada de alcohol. Beber alcohol de forma excesiva o moderada puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Moverse más y descansar menos. Bueno, se ha vinculado que la actividad física habitual con un menor riesgo de cáncer colorectal. Obtener suficiente vitamina D. En caso de los niveles bajos de vitamina D, pueden aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Evite los niveles bajos ingiriendo alimentos de vitamina D. El salmón, el atún, la caballa y las yemas de huevo contienen altos niveles de vitamina D y también pueden comer alimentos fortificados con vitamina D o, bueno, también considerar suplementos vitamínicos. Mantener un peso sano. La obesidad es otro factor de riesgo de cáncer colorectal o un índice de masa corporal de entre 18,5 a 24,6 se considera un peso normal. Controlar su peso, dietas, calorías, niveles de actividad pueden ayudar a cumplir sus metas. Y el otro es dejar de fumar. Hay terapias para dejar de fumar. Los medicamentos pueden ayudar a detectar el deseo compulsivo y los síntomas de abstinencia. El cáncer no espera y usted tampoco debería. Ese es un mensaje que se trata de mantener para poder dar la parte preventiva más pronto. Entonces vamos a hablar un poco de la parte de riesgo normal de cáncer colorectal. Dentro del riesgo normal del cáncer colorectal existen opciones de cribado para un riesgo normal con un riesgo normal. Y este es el examen de la colonoscopía. El examen de colon y recto con un dispositivo fino, flexible, que se inserta cuidadosamente a través del ano. Bueno, este examen tiene pro y contra. Entonces, las pruebas, sería la colonoscopía. Es un cribado de un paso, no se requiere ninguna prueba adicional. Los intervalos muy largos entre cribados si los resultados son normales. Que más adelante lo voy a explicar esta parte. Los contras se necesita preparación. Se completa fuera del hogar y se utiliza sedación, leve riesgo de sangrado, infección y lesión. Y existen otras pruebas, como son la prueba basada en Guayaquil de alta sensibilidad y la prueba de inmunoquímica fecal. En este caso se recolecta las heces, es una ventaja, no se necesita un enema, sin riesgos físicos. La parte en contra es que se necesita una colonoscopía si los resultados son anormales y menos preciso que las pruebas virtuales. Y los cribados frecuentes incluso si los resultados son normales. O sea, los cribados son más frecuentes en esto. El recribado basado en el riesgo normal, tenemos las opciones de cribado y el intervalo hasta el recribado si los resultados previos son normales. ¿Qué quiere decir? Que si ya le hice el primer cribado con una colonoscopía, ¿cuándo vuelvo a hacer el siguiente cribado si me han salido normales esos resultados? Y que tenga riesgo normal. En caso de colonoscopía, le realizo, por decir, a un paciente varón de 45 años y que ha cumplido 45, ¿ya? Y no tiene antecedentes familiares de riesgo, no hay un riesgo normal, entonces esos pacientes pasarían un recribado en 10 años, ¿ya? Pero si es una sigmoidoscopía flexible que tiene una menor sensibilidad, sería un recribado entre 5 a 10 años. Muy diferente si es que tenemos solamente las pruebas de inmunoquímica fecal o el Guayaquil de alta sensibilidad, que sería un recribado de 1 año. En cuanto a los antecedentes familiares, el cáncer colorectal no es hereditario en la mayoría de las familias. Ya aproximadamente 1 de cada 3 personas con cáncer colorectal tienen un pariente que también lo tuvo. Y los antecedentes familiares elevan el riesgo, pero eso no significa que es inevitable que desarrolle cáncer colorectal. En cuanto a los antecedentes con riesgo alto, bueno, acá vamos a tratar o vamos a conocer qué es un familiar de primer grado, un pariente de segundo grado y un pariente de tercer grado. Entonces, si yo con mis padres, lo que son hermanos y mis hijos, serían mis familiares de primer grado, ¿ya? En cuanto a abuelos, tías, tanto maternos, paternos, medios hermanos, sobrinos o nietos,
familiares de segundo grado. Y en tercer grado, bisabuelos, tío abuelos, medios tíos, primos, medios sobrinos, sobrinos nietos, bisnietos. ¿Ya? Debemos conocer lo siguiente: el tipo de cáncer, si lo hay, y de los parientes biológicos. ¿Ya? Las edades en el momento del diagnóstico del cáncer, sus edades actuales o el momento de su muerte, las afecciones médicas heredadas y anomalías congénitas en la familia. Principalmente el síndrome de Lynch y los síndromes de poliposis son afectaciones hereditarias muy poco frecuentes. Son afecciones de alto riesgo para el cáncer colorectal. Las personas que nacen con el síndrome de Lynch tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon y algunos otros tipos de cánceres. Este síndrome es causado por las mutaciones heredadas en los genes que reparan el ADN dañado, llamados genes de reparación de errores de emparejamiento. Bueno, acá en cuanto al NCCN, recomiendan evaluar todas las personas con cáncer de colon para detectar problemas de los genes MMR ya mencionados, y esto ayudará a determinar quiénes deben hacerse la prueba del síndrome de Lynch. Solo alrededor de 5 de cada 100 personas con cáncer de colon tienen un síndrome de Lynch. El otro sería los síndromes de poliposis, que son, poliposis adenomatosa familiar es un síndrome hereditario, ¿ya? Raro, que puede causar la formación de cientos de miles de pólipos en el colon y en el recto. Los pólipos comienzan con crecimiento benignos, o sea, lesiones no cancerosas, pero con el tiempo pueden convertirse en cáncer de colon. Es probable que el cáncer se desarrolle a los 50 años en personas con poliposis familiar clásica, y solo alrededor de 1 de cada 100 personas con cáncer de colon tienen la poliposis adenomatosa familiar. El cribado de cáncer colorectal comienza con mayor frecuencia antes de los 40 si su familia tiene cáncer de colorectal o un pólipo previos al cáncer, pero ningún síndrome. El cáncer de cáncer hereditario puede hacerse recribado luego de cada 5 años, incluso si no encuentran ningún pólipo. Antecedentes con riesgo aumentado. La mayoría de las familias con antecedentes de cáncer colorectal no tienen un síndrome de cáncer hereditario. En estas familias, la causa del cáncer no está clara. Las causas del cáncer pueden ser los genes compartidos, los hábitos compartidos. Wow. Antecedentes familiares de cáncer colorectal. Usted tiene un riesgo aumentado de cáncer colorectal si un pariente biológico ha tenido cáncer colorectal. Es muy probable que sea una causa genética. Si muchos parientes han tenido cáncer colorectal, también es más probable si su cáncer ocurrió antes de los 45 años de edad. En cuanto a antecedentes familiares de adenomas, el riesgo aumenta si un pariente de primer grado ha tenido un adenoma avanzado. Y el adenoma es un tipo frecuente de pólipo. Un adenoma avanzado tiene una o más de estas características, que esto lo vemos en la parte médica. Es displasia de alto grado, gran tamaño en mayor de 1 centímetro, o una histología vellosa o túbulo velloso. ¿Ya? La displasia, ¿qué es la displasia de alto grado? La displasia es un patrón de crecimiento celular anormal. La displasia de alto grado consiste en células con una alta probabilidad de convertirse en cáncer. La parte histológica vellosa o túbulo vellosa, los adenomas tubulares son los más frecuentes, pero los adenomas vellosos y tubulovellosos tienen una mayor probabilidad de convertirse en cáncer. Los adenomas cerrados tradicionalmente tienen un patrón de crecimiento velloso, o sea, hay hasta tipos de adenomas que tienen un crecimiento de esta forma, que son los adenomas cerrados. Entonces, dentro de patrones de crecimiento tenemos los adenomas, tienen 3 patrones de crecimiento. En los adenomas tubulares, las glándulas tienen una forma redonda, los adenomas vellosos tienen unas glándulas largas, y los tubulovellosos tienen una mezcla de ambas. Ya, tubulovelloso. Antecedentes con riesgo aumentado. Bueno, otros antecedentes con riesgo aumentado son antecedentes familiares de pólipos cerrados sésiles. Su riesgo aumenta si un pariente de primer grado ha tenido un pólipo cerrado sésil. Es uno de los varios tipos de pólipos que tienen un patrón celular dentado o cerrado, al igual que los adenomas. Los cerrados sésiles tienen un riesgo aumentado de cáncer. Un pólipo cerrado sésil tiene una o ambas de las dos características. Displasia. Los pólipos cerrados sésiles pueden tener un foco de displasia. Esos pólipos se denominan pólipos cerrados sésiles con displasia. Y también el gran tamaño. Los pólipos cerrados sésiles es grande si su tamaño es menor de 1 centímetro, es de 1 centímetro mayor. Entonces vamos a tratar de ver esta imagen donde mencionamos el cribado según los antecedentes familiares. Tenemos que ya según los antecedentes familiares, uno o más parientes de primer grado ha tenido cáncer colorectal. Acá el cribado se va a mencionar que debe ser a los 40 años o 10 años antes del primer diagnóstico de los parientes. Y el recribado tiene que realizarse cada 5 años. Después tenemos en otra parte uno o más de sus parientes de segundo grado o de tercer grado han tenido cáncer colorectal. Acá no varía. Debemos mencionar que debe realizarse a los 45 años. Antes de los 45 años, si el cáncer
de un pariente tuvo una aparición temprana y el recribado cada 10 años. Uno más de sus parientes de primer grado ha tenido un adenoma avanzado o un pólipo cerrado sésil. En este caso, se tendrá que realizar a los 40 años o a la misma edad del pariente cuando recibió el diagnóstico. Y el recribado puede plantearse entre los 5 a 10 años. Y los pólipos cerrados tienen un patrón de células dentados. Hay 3 tipos principales de pólipos cerrados. Los pólipos hiperplásicos son cerrados y en su mayor parte no presentan un riesgo de cáncer. Los pólipos cerrados sésiles pueden convertirse en cáncer, que sería esta imagen, y los adenomas cerrados tradicionalmente son poco frecuentes y pueden también convertirse en cáncer. Los pólipos encontrados con la coloscopía, bueno, en el tipo, no todos los pólipos tienen riesgo de cáncer. Los pólipos que se pueden convertirse en cáncer son los adenomas y los pólipos adenomas y los pólipos cerrados. Según su forma, los pólipos no tienen un pedículo, son más difíciles de extraer y tienen más probabilidades de convertirse en cáncer. En cuanto a la ubicación, los pólipos de colon ascendente tienen un mayor riesgo, los que se encuentran en esta imagen, y es posible que los pólipos hiperplásicos pequeños en el colon proximal necesiten más pruebas. En cuanto al tamaño, hay un riesgo alto de cáncer si los pólipos tienen un tamaño de 1 centímetro o mayor. Y en cuanto a la displasia, es un patrón de crecimiento normal y la displasia de alto grado tienen una apariencia, disculpen. No, un minutito, se ha bloqueado esto. Muchísimas gracias, doctor León. ¿Alguna pregunta? Ya falta un poco. Acá la última parte de la presentación es cuanto a los recribados. Y bueno, el recribado se va a mencionar según los tipos de adenomas, ya cada cuánto tiempo se tiene que plantear en caso que se encuentren en las personas. Y eso sería ya todo, el recribado después de las extracciones de pólipos grandes. Gracias. Doctor, acá hay una pregunta. ¿Cuáles son las medidas de prevención que usted recomienda? Primero, como medidas de prevención, debemos saber en qué factor de riesgo está. Entonces, bueno, planteemos primero una adecuada alimentación. Los cambios de estilo de vida es bastante necesario en todas las personas, ya que vemos que el peso, el fumar, las bebidas alcohol, o tomar alcohol, son cosas que puedes modificar y pueden disminuir tu riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Los no modificables, bueno, ya conocemos, la edad es no modificable, que se recomienda que actualmente las guías nacionales mencionan 50 años, pero ya se está viendo que las nuevas recomendaciones a nivel internacional es a partir de los 45 años realizarse la colonoscopía para poder identificar lo que son las lesiones polipoideas. Y más si es que se plantean, y no tanto en personas con riesgo normal, sino las que tienen riesgo alto. Igualmente también se mencionan las que son personas con síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosas familiar. Entonces la recomendación es seguir las pautas de una dieta adecuada y posteriormente lo que son cribados de cáncer colorectal. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta ya, bueno, hablando de prevención y detección, quieren conocer un poco de los síntomas del cáncer colorectal. El cáncer colorectal va a depender de la posición o el lugar donde se encuentre. Entonces, si hablamos de un cáncer de colon derecho, es más anemizante, va a estar más asociado a anemias, ¿ya? Y si vamos más yéndonos hacia la parte del colon distal o la parte del descendente, sigmoides y tanto recto, vamos a tener otro tipo de sintomatología, como puede ser el sangrado, lo que son las rectorragias. Otro tipo de síntomas son los síntomas obstructivos en esta zona. Pero todo eso hablamos de lesiones ya oncológicas marcadas, no tanto la lesión preventiva. En cuanto a lesión preventiva, se trata de manejar a una persona que no tenga los síntomas. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, sí. Rebeca Alba. Sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta acerca del test de Tevenon. Doctor, ¿usted en qué caso lo podría recomendar? Y acerca del test de Guayacol, que ya no tiene mucha evidencia, ¿según usted lo seguiría recomendando o ya pasaríamos a estudios mejor como la colonoscopia? Ya, vamos a desarrollar esa pregunta. Ya, actualmente se hablan de exámenes según su sensibilidad y bueno, y según la modalidad de cada cuánto tiempo se debe realizar. Tenemos exámenes de Guayacol de alta sensibilidad, que en realidad si se hace, no es el Guayacol clásico, por supuesto,
En este se hace anualmente y tiene una sensibilidad de un 50-75%. Entonces, en lugares donde no se tenga acceso para lo que son la realización de una colonoscopía, que mencionando la colonoscopía como detección de cáncer de colon, es aproximadamente un 94.7%, un 95% de probabilidad de detección de las lesiones en tipo pólipos o en cáncer, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja de la colonoscopía? Bueno, que si tú detectas esta lesión como positiva, se puede extraer en ese momento. Otros test de sensibilidad que son un poco más aumentados o mejores que el Guayacol es el FIT, que es la inmunoquímica fecal, ¿ya? Que en esos casos puede llegar hasta entre un 74 a un 80%, entre un 75-80%. Y hay otro test más, que es el test de ADN de ese, que ese se menciona que es un 93%. Entonces entramos en esta pauta. Si el test de ADN llega a un 93%, y la colonoscopia nos ofrece un 95%, entonces son de alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? De que podríamos utilizar cualquiera de ambos. Pero ¿cuál es el detalle en el test de DNA? Que tienes que realizarlo cada 3 años. Entonces es algo controversial, porque en sí, los precios de un test de DNA está aproximadamente entre $300 o $400 según lo que se busca, y una colonoscopia se realiza, si es que está todo normal, es cada 10 años. Entonces son cosas que más o menos uno tiene que tratar de evaluar a qué población está dirigiendo. Entonces, si me dicen del test de Guayacol, sí lo recomiendo, si es que es el test de Guayacol de alta sensibilidad. ¿Ya? Se podría tomar como un tamizaje inicial en lugares donde no se tenga acceso para los otros tipos de prevención. Muchas gracias, doctor. Por el interno también nos están consultando si la fístula perineal es un tipo de cáncer. Las fístulas perineales no son lesiones malignas, pero se pueden presentar también en las lesiones malignas. ¿Ya? Normalmente eso se tiene que manejar con una biopsia para poder diferenciar. Las fístulas van a ser, viene de un proceso inflamatorio, la sintomatología es diferente y lo que produce es dolor intenso acompañado de un absceso y posterior a la fistulización de ese absceso. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? Doctor, nos están haciendo llegar una consulta. Un adulto mayor que presenta ampollas en la parte externa del recto y estas sangran, ¿sería un síntoma de cáncer colorectal? Ampollas, como no es bien claro, pero lo que sí se tendría que hacer es poder estudiarlo, pues. La definición de ampollas es un flectema con contenido líquido. Y acá estamos hablando de lesiones polipoideas. En sí, se tendría que plantear una colonoscopía para ver qué tipo de lesiones es. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vi una manito levantada, pero parece que ya la bajaron. ¿Ninguna otra pregunta por parte de los participantes? Adelante, Leonardo. Leonardo Edwin. Adelante, Leonardo. No se le escucha. Su audio está desactivado. Creo que tiene problemas con el audio. No, sí puede hablar. Puede prender su audio. Ya está, con permiso. ¿Tiene alguna consulta, Nancy Montesinos? Sí, doctor César, muy buenas tardes. Felicitarle por compartir que muchas veces en la región de Cusco no tenemos estos especialistas, pero sí tenemos los casos. Yo en la consulta de la provincia de Espinar, que mayormente estamos en un lugar que hay mucha contaminación por el agua, por la minería, y generalmente se ve en el servicio de emergencia que ingresan pacientes que refieren dolor a nivel de abdomen, como que algo les inflama o que les presiona, doctor, o como que presienten que algo les está creciendo. Y hemos optado, les hacemos las ecografías, su hígado está bien, su páncreas está bien, algunos tienen antecedentes de una extracción de la vesícula y muchas veces vienen a veces han consumido maíz, a veces han consumido mazamorra o pan, y frecuentemente vienen con estos casos en el lado derecho, doctor César. Si nos pudiera ayudar con la experiencia y la trayectoria que usted tiene, doctor. A veces no tenemos ese espacio, no tenemos los equipos necesarios en la provincia de Espinar.
En esa parte, plantear un diagnóstico de cáncer colorectal es un poco más limitado, a esa zona. Si ya, si es un cáncer avanzado, se puede tener hasta masa palpable para esas zonas. Después de eso, se pensaría en patologías benignas. Las patologías benignas son más, adecuadas para ese tipo sería de pensar, ¿qué sería una patología? Una apendicitis, una perforación, una diverticulosis. Entonces, son tipo de patologías que no están, asociadas a la parte oncológica, pero son más frecuentes en realidad. Lo que acá tratamos de dar el mensaje es que se tendría que manejar, la parte de prevención hacia ese tipo de población para que no llegue a las lesiones oncológicas en donde ya están metastasizando al hígado o ya no son resecables o existe carcinomatosis. Entonces ese es el punto de esta parte de la exposición. Hay bastantes cosas que limitan a lo que es el diagnóstico al mismo tratamiento. Eso sería todo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias, señora Nancy. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? ¿Ya no hay preguntas por parte de los participantes? No, doctor, ya no hay preguntas ni por el interno ni levantando la manito. No nos queda más que agradecerles como Departamento de Promoción de la Salud a usted, doctor César León Vega, por siempre su disposición para estas ponencias. Y justo con este tema acerca de prevención y detección de cáncer de colon y recto que actualmente está muy sonado, ¿no? Le agradecemos, doctor León, por su participación. Ya, muchas gracias también. Espero que hayan tomado en cuenta cuáles son las pautas que se debe tomar y aconsejar a cada poblador o a cada persona que tenga familiares en cuanto a la parte de cáncer de colon, porque principalmente ellos son los que deberían poder realizarse para disminuir esta parte, aunque sea en esa parte de riesgo, ya que tratar de abordar a todos los pacientes sanos es bastante complicado, pero ya por lo menos los que tienen mayor riesgo sí poder lograr. Gracias. Muchas gracias, doctor.